Historia de mis ancestros más antiguos de los cuales estoy muy orgulloso descendiente. Don Martín Afonso Sousa Chichorro, mi abuelo número 24, nieto del rey Don Afonso III de Portugal, hombre rico y consejero de su tío Don Dinis, rey de Portugal, segundo señor de la Torre de San Esteban y señor de Santarém, primo del rey Don Alfonso IV de Portugal. Don Martín Afonso Sousa Chichorro, nieto del rey Dom Afonso III de Portugal, hombre rico y consejero de su tío, Don Dinis, rey de Portugal, segundo señor de la Torre de Santo Estebao y señor de Santarém, nació en 1280, fue el hijo de Don Martín Afonso, el Chichorro, medio hermano del rey Dom Dinis, señor de Santo Estebao, gobernador de Chaves, y de doña Inés Lourenco de Bledares, Mo de Sousa, nieto paterno de Dom Afonso III, rey de Portugal y Madragana ben Aloandro, más tarde Mor Afonso, hija de Aloandro ben Bacr, alcalde moro de Faro, y nieto materno de Dom Lourenco Soares de Bledares, señor de honor de Bledares, Rich, hombre y consejero de los reyes Dom Afonso III y Dom Dinis de Portugal, lugarteniente de Riba Bouga y Riba Minho, cuarto señor de los intereses y propiedades de Tangil, y de doña María Méndez de Sousa. Don Martín Afonso Sousa Chichorro era sobrino del rey Dom Dinis de Portugal, primo del rey Dom Afonso IV y nieto del rey Dom Afonso III de Portugal, y también ocupaba el puesto reservado a los hombres ricos. De su padre Don Martín Afonso, el Chichorro, recibiría el couto y la Torre de Santo Estebao, que era una propiedad de la familia real ubicada en las afueras del pueblo de Santo Estebao, siendo el segundo señor de la Torre de Santo Estebao, y también el señorío de Santarém, que pasó a ser suyo y de sus descendientes. Don Martín Afonso Sousa Chichorro habría sido el genearca del sobrenombre de Chichorro, y el primero en utilizar las armas de Sousa Chichorro o Prado. Don Martín Afonso Sousa Chichorro, Fonaí señor de los cotos y honras del Alin, Eixo, Daens, Amarante, Frejeiro, Trabazos, Barroso y del lugar de Muzaos. En el año de 1322 cedió a Conacento Frei Juan, monje de San Tirso de la Orden de San Benito, confesor y testamentario del rey Don Daienis, nombrado en el testamento que en aquel año hizo, y poco después electo abad de Pombeiro, la villa o lugar de Villaverde y otras tierras que le tenía emplazados junto a Conacento Amarante, como se refiere en la sexta parte de la monarquía y en la benedictina. Cerca del año de 1318 se quiso el rey Don Daienis justificar y consolar con los grandes de su concejo, y les propuso todas las quejas que tenía del príncipe su hijo, y la poca razón que él tenía en turbarle la paz de su reino con el falso pretexto de que el rey quería legitimar a Conacento su hijo Alonso Sánchez para dexarle el reino, y que este caballero maquinaba la muerte al príncipe. Entre los que para este acto llamó el rey fueron Juan Méndez de Briteiros, Martín Alfonso de Sousa y Gonzalo Añez de Barredo, hijo de Juan Méndez de Briteiros y de su mague doña Urraca Alfonso, hija del rey Don Alonso III. Refiérenlo Esí Duarte Núñez y Frei Rafael de Jesús, autor de la séptima parte de la monarquía lusitana, que añade haber pasado después del mes de mayo de 1319. En 1 de septiembre de 1320 publicó el rey Don Daienis en Lisboa un manifiesto delante de toda la nobleza y pueblo para esto convocado, en que se referían los beneficios que al príncipe su hijo había hecho, y las desatenciones con que él los había correspondido. Así lo refiere el autor de añadiendo que lo substancial de estas quejas había ya propuesto antes el rey a Conacento los caballeros referidos, que sería por los años de 1318, como dice Núñez, o 1319, como estirbe Frei Rafael de Jesús, y con los sobredichos caballeros Don Juan Méndez de Briteiros, Martín Alfonso de Sousa y Gonzalo Añez de Barredo sus sobrinos, nombra a Conacento Don Pedro Escacha maestre de Santiago, Don Gil Martínez maestre de Cristo, Don Vasco Alfonso maestre de Avis, Vasco Pérez Pereira, Vasco Martínez de Rosende y otras personas nobles. En el año de 1323 movieron plato sobre ciertas tierras y honras a Conacento Martín Alfonso de Sousa su cuñado Gonzalo Añez de Briteiros, y su primo hermano Don Pedro Conde de Barcelós, y nombrando todos por juez árbitro al príncipe Don Alonso, heredero del rey Don Daienis, los concordó dando sentencia de cifica, por la cual mandó al conde Don Pedro su hermano se le diese el coto del Alim y los de Eixo y Daens, y toras rentas, que Martín Alfonso de Sousa se quedase con los cotos de Frejeiro, Trabazos y Amarante, Barroso y el lugar de Muzaos. Así lo refiere el coronista en la sexta parte de la monarquía, y el no hacer mención de Gonzalo Añez en esta repartición, nos da a Conacento entender no tener este caballero por su mague derecho a Conacento aquella hacienda.
En el mismo año de 1323, entre aquellos grandes disgustos que tuvo el rey don Daienis con su hijo el príncipe don Alonso, pudo tanto la reina doña Isabel, que en lo más sangriento de las discordias llegó a con acento establecer la paz entre el marido y el hijo. Llavanse en Pombal, y juró las paces el príncipe, y después la reina con todos los grandes del reino que allí estaban, entre los cuales se cuentan Martín Alfonso de Sousa y su cuñado Gonzalo Añez de Briteiros. Casó Martín Alfonso de Sousa, como lo asegura don Antonio de Lima en su libro de la Inilles, y aunque no nombra su madre, dice que tuvo de ella un hijo, que murió de poca edad. Fuera de matrimonio tuvo Martín Alfonso 2 hijos en doña Aldonza Añez de Briteiros, hermana de Gonzalo Añez de Briteiros. Historia de la muy ilustre Casa de Sousa España, ano de 1770. De don Martín Alfonso de Sousa Chichorro. Páginas 376 y 377. Manuel Abranches de Soberal dice esto sobre don Martín Afonso Sousa Chichorro. Su hijo sucesor lleva el nombre de su padre, Martín Afonso Chichorro, heredero de parte de la casa de Souza y era hombre rico de don Dinis, quien lo llama sobrino, obviamente, santo natural y patrón del Pombeiro. Monasterio, esta madre de la casa de Souza este segundo Martín Afonso Chichorro, el único hijo conocido, no se casó pero tuvo a la abadesa de Arouca Aldonca Anés de Briteiros, hija de Joao Rodríguez de Briteiros y su esposa Guiomar Gil de Soberosa. Al menos un hijo, el ya mencionado Vasco Martins de Souza. En Origen dos Souza ditos do Prado, de Manuel Abranches de Soberal. Familia y descendencia. Don Martín Afonso Sousa Chichorro era nieto del rey Dom Afonso III de Portugal, sobrino del rey Dom Dinis y primo del rey Dom Afonso IV de Portugal. Don Martín Afonso Sousa Chichorro no se casó, pero tuvo hijos naturales con doña Aldonca Anés de Briteiros, abadesa de Arouca, mi abuela número 24, que fueron don Vasco Martins de Sousa Chichorro, que se convertiría en primer señor de Mortagua, se casó con doña Inés Díaz Manuel, hija de don Sancho Manuel de Vilena, señor del Infantado, nieto de Fernando III, el Santo, rey de León y Castilla, y doña Inés Díaz de Toledo. Don Martín Alfonso de Sousa. Don Pedro de Souza. Doña Beatriz Afonso Sousa Chichorro, casada con don Loupou Díaz de Sousa, alcalde de Chaves, mis 23 abuelos.